Características básicas de un capacitor. Un capacitor básicamente se encuentra constituido por dos placas metálicas o armaduras de superficie S enfrentadas y separadas por una distancia D con una sustancia aislante a la que generalmente se lo llama dieléctrico. La función de un capacitor es la de acumular cargas sobre las placas, almacenando energía en forma de campo eléctrico para luego entregarla cuando sea requerida. La botella de Leyden 1743 es el primer dispositivo para almacenar cargas, es el prototipo del capacitor, son como dos vasos metálicos separados por uno aislante de vidrio. Acá tenemos un capacitor de placas paralelas, es el que usamos en el laboratorio para hacer las prácticas y determinar de qué depende la capacidad. Y acá podemos ver algunas muestras de capacitores de tipo comerciales. Pero veamos, cuando se conecta el capacitor a una fuente, esta hace que las cargas negativas de la placa conectada al borne positivo de la fuente pasen a la otra placa. Las placas adquieren igual cantidad de carga, pero de signo opuesto. El pasaje de carga cesa cuando la diferencia de potencial entre las placas es igual al de la fuente. Si desconectamos la fuente, la carga de las placas quedan ligadas por el campo eléctrico que éstas generan. La energía que almacena el capacitor proviene del trabajo realizado por la fuente para cargarlo. El capacitor almacena entonces la energía en forma de campo eléctrico. Definimos la capacidad de un capacitor como la capacidad de almacenar cargas bajo una determinada diferencia de potencial. Utilizando el simulador podemos ver, ahí tenemos en ese simulador una fuente, un capacitor de placas paralelas al que le hemos colocado un voltímetro para ver la diferencia de potencial entre las placas. A medida que aumentamos la diferencia de potencial de la fuente, empieza a cargarse las placas. De tal manera que si el potencial entre placas es de 300, las cargas era de 0,9 picocoulomb. Y si la llevamos al doble, la carga también aumenta al doble, 0,18 picocoulomb. También podemos ver que si desconectamos el capacitor de la fuente, las cargas quedan retenidas por el campo eléctrico que éstas generan. Y si le damos un camino alternativo, lo podríamos descargar. La carga acumulada en las placas es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre las mismas. Esta proporción entre la carga acumulada y la diferencia de potencial determina la capacidad del elemento. En el Sistema Internacional de Medición, esta capacidad se expresa en faradios. Como el faradio es una unidad grande, se suele utilizar habitualmente submúltiplos. Utilizando el simulador, también vamos a ver, repetimos la demostración, pero ahora lo que vamos a hacer es cambiar la superficie que tienen las placas primero. Vemos ahí tenemos 200 milímetros cuadrados y manteniendo fija la diferencia potencial entre placas lo vamos a llevar al doble la superficie. Podemos ver que al tener el doble de superficie aumenta al doble la cantidad de cargas acumuladas. Por ende, aumenta al doble la capacidad del capacitor. También lo que vamos a hacer es, manteniendo la diferencia de potencial entre placas fijas, aumentar al doble la separación entre placas. Estaba en 5 milímetros, lo llevamos a 10. Podemos ver que disminuyó a la mitad las cargas acumuladas. Por lo tanto, disminuye a la mitad la capacidad de ese capacitor. La capacidad del capacitor es directamente proporcional a la superficie de las placas e inversamente proporcional a la distancia entre ellas. La capacidad de un capacitor depende de las características constructivas, físicas del mismo. También depende del dieléctrico. Faraday se dio cuenta que cuando se coloca un material aislante, vidrio, madera, cualquier otro, en el espacio ocupado
por el aire, la capacidad aumentaba en una determinada cantidad característico de ese material dieléctrico. La razón de este incremento es la disminución del campo entre las placas por la aparición de un contracampo debido a la polarización del dieléctrico. Así, para una determinada carga Q sobre las placas, la diferencia de potencial disminuye y la relación Q sobre delta B aumenta. Es decir, aumenta entonces la capacidad al poner un dieléctrico. Otra función del dieléctrico es la mecánica, mantener separadas las placas conductoras.